Buenos días, agradecer la invitación a acto en cabeza de la presidenta, la doctora Anabel Banín, para la invitación a este evento que estamos organizando vía streaming en la conferencia Criterios Expandidos de Trasplante de Corazón en la actualidad. Se nos llegó el momento de hablar de una necesidad que estamos viendo en cuanto a la donación de órganos, pero yo me enfoco específicamente en la parte de trasplante de corazón, que es el tema que me compete. Es importante hablar de donantes extendidos de donación, tener en cuenta qué es el donante ideal y cuál es el entorno que hay alrededor del trasplante cardíaco que hace que consideremos necesario pensar en criterios extendidos, en donantes marginales, que van de la mano en cuanto a este punto importante. Es qué se hace a nivel mundial con los pacientes de donación marginal o receptores marginales y cómo hacemos aplicar en nuestro medio el donante marginal. Para eso partamos de un punto muy importante. Este círculo pequeño que vemos es el donante que por edad, sexo, raza, peso, talla y diferentes comorbilidades es el donante que aplica para mi receptor. Y esto hace que haya un montón de pacientes que en este proceso se descarten o no se consideren para donación. ¿Qué queremos nosotros? Ver si este pequeño círculo de donantes potenciales se pudiera aumentar. ¿Quién es entonces el donante ideal? ¿A quién evaluamos nosotros? Partiendo de la base de trasplante cardíaco, es paciente con diagnóstico establecido según criterios nacionales y normas internacionales con diagnóstico de muerte cerebral, que para nosotros no tengan comorbilidades o antecedentes importantes, identificar su causa de muerte, sea violenta y trauma o la que sea, para conocer el mecanismo de muerte, el soporte que tiene, exámenes de laboratorio y consideraciones que pudieran excluir la donación, como el perfil de enfermedades infecciosas. Paso a seguir, todo lo que implica el rescate del órgano, dónde está el donante, dónde está el receptor y todo el proceso que se coordina con el ministerio para llevar a cabo este procedimiento. Diferentes pacientes con diferentes condiciones, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, me refiero a no tan jóvenes teniendo en cuenta que hay donantes ideales, 20, 25 años, pero sabemos hoy, para trasplante de corazón, el promedio de edad del donante en Estados Unidos es 35 años, en Europa 43 años y cada vez más van siendo pacientes no tan jóvenes. Nos encontramos en pacientes sin antecedentes, con comorbilidades a considerar, con algún consumo de tóxicos, cigarrillo, marihuana u otros, sin ningún soporte, soporte bajo, soporte alto. Todo eso nos va diciendo que para definir un donante tenemos que saber dónde está, cómo está, quién va a recibir el corazón y cómo vamos a hacer para trasladar este órgano hasta este receptor. Todo esto en el contexto de un donante ideal para un receptor ideal. Todo esto en nuestro país está regulado, está coordinado, está supervisado. Hay una red nacional de donación y trasplante, coordinada, supervisada y vigilada, Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud. Y adicional a eso, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular tiene un capítulo de falla cardíaca, trasplante cardíaco e hipertensión pulmonar que trabaja con el ministerio, con la red, para tener guías, documentos, consensos que hagan que este procedimiento sea lo más transparente posible. A pesar de lo que podamos oír en redes sociales, a pesar de lo que se diga en redes sociales, o inclusive en noticias, televisión y demás, es un procedimiento que es transparente y que se hace respetando la condición y criterio médico.
¿Qué tenemos entonces nosotros? A nivel mundial, esto es el número de trasplantes que se hacen en todo el mundo. Hemos llegado a una meseta, de pronto aumenta un poquito. Digamos que estos datos estacionarios no es que el trasplante no crezca, siguen siendo números muy altos. A nivel mundial, vean lo que se está haciendo, 140.000 trasplantes a la fecha. Hay picos teniendo en cuenta el gran volumen. Amarillo Europa, verde Norteamérica, rojo otras regiones, de las que reportan, porque hay países y zonas que no reportan. Sin embargo, esto habla de 5.000, 6.000 trasplantes al año. La edad del donante, desde 1982 al 2016, vean cómo la edad del donante pasaba de 20 años a 35 años y lo que les mencionaba, en Europa, 43 años, Estados Unidos, 35 años, y cada vez más, porque hay menos donantes, tenemos que ir buscando pacientes mayores. Vean cómo en todo el mundo se han considerado donantes de rangos de edad aún mayores. Y esto es igual para América, Europa y otras regiones que incluyen lo que es Latinoamérica y obviamente Colombia. Lo que he reportado a nivel del de la Red Mundial de Trasplante de Corazón y Pulmón, que es el ISHLT, vean las características del donante y el receptor. Hay 3 diapositivas que nos van a mostrar la información. Vean cómo estamos desde 1990, desde el 2000 y 2010, cómo hemos ido cambiando dentro de la práctica de trasplante cardíaco. Y aparte de esto, lo que les voy a mencionar al final es cómo podemos seguir cambiando de lo que antes se consideraba el donante ideal, que es quién. Hagan de cuenta lo que es el hombre ideal o la mujer ideal, cambia con el tiempo y según la necesidad. La mujer ideal tendrá 20 años, el cuerpo con todas las características que uno quiera y demás. Cuando pasa el tiempo y la oferta va disminuyendo, toca ya cambiar, ya no la de 20, sino ir subiendo. ¿Qué vemos? El donante, pasamos de 32 años a 35 años, hemos subido la edad. El receptor también cada vez es mayor, la diferencia de años se acorta. Antes era un receptor de 20 años, donante de 60, al ir subiendo. El peso ha ido subiendo con respecto a las comorbilidades. Vean la importancia de esto. Diabetes mellitus, tabaquismo, hipertensión. Hemos pasado de 1, 36 y 11% para diabetes, tabaquismo e hipertensión, de 1 a 3% en diabetes para el donante, un donante con diabetes. Para el tabaquismo, 36 a 15%, el impacto a nivel mundial de las campañas. Y de hipertensión, 11 a 15%. Hoy trasplantamos gente que fuma menos, más hipertensos, más diabéticos. Hemos visto la necesidad de buscar ese tipo de población con diferencias significativas. Otro punto muy importante, el tiempo de isquemia. Mientras menos isquemia tengamos, mejor. Pero es que no siempre el donante está a la vuelta de la esquina. Hemos aumentado de 3 horas a 3.2 horas, siendo minutos significativos, pero se ha aumentado. Y finalmente los diagnósticos cambian y la causa de muerte también ha cambiado. En nuestro país hemos visto un gran cambio basado en el impacto que han tenido las diferentes intervenciones para disminuir el consumo de alcohol mientras se maneja y también la violencia, aun cuando tenemos zonas geográficas que siguen siendo muy violentas, pero ha bajado mucho. La donación asociada a trauma craneoencefálico, básicamente por el impacto que hay de las fotomultas, la medición de la prueba de alcoholemia y demás. Otro punto importante es pacientes que llegan con asistencia ventricular al momento del trasplante. Corazón artificial, balón de contrapulsación,
terapia puente a trasplante. En el mundo, hoy la mitad de los pacientes llegan con dispositivos. ¿Eso qué quiere decir? Son pacientes más enfermos, más soportados, más asistidos. Y el tiempo de isquemia ha aumentado también, teniendo en cuenta que antes yo tenía un donante que estaba en Tuluá, estaba en Jamundí. Hoy, por el acortamiento en el número de donantes, también tenemos que buscar o procurar donantes de Pereira, Bogotá, Medellín y otras zonas también donde el tiempo de isquemia va a ser mayor. Esto a pesar de que hay donantes más enfermos, tiempo de isquemia mayor y otras consideraciones, a pesar de esto, hoy la sobrevida media del trasplante sigue aumentando. Hoy un trasplantado cardíaco tiene una sobrevida media de más o menos 13 a 15 años. Y esto ha ido mejorando, obviamente para grupos etáreos y con el tiempo. La sobrevida del trasplantado de corazón sigue siendo cada vez mejor, comparándola siempre con la enfermedad de base por la cual se trasplanta. Si yo no me trasplanto, mi sobrevida a 6 meses es del 50%. Aquí estamos hablando ya a 13 años, es del 50%. ¿Qué hace que la mortalidad a un año pueda aumentar? Diferentes condiciones que yo puedo modificar. Y aquí empezamos a trabajar con lo que es el objetivo de la conferencia, edad del donante. Ojo con la edad, si es mayor, podrá impactar en mortalidad. Edad del receptor, el peso del donante y un punto que es muy complicado implementar en nuestro país, es el volumen de trasplante cardíaco por institución. Y a 5 años, ¿qué impacta? Edad del donante, volumen de trasplante y el peso del donante. Eso aumenta la mortalidad a 1 y 5 años. ¿Qué es lo que uno quisiera entonces? El donante ideal, menor de 55 años, sin enfermedad cardiovascular, sin diabetes, sin hipertensión, que no fume, que la diferencia de peso entre el donante y el receptor sea menor del 30%. No se puede gente demasiado obesa. Estabilidad hemodinámica y estabilidad eléctrica. Y la condición hemodinámica, que es todo lo que los coordinadores de trasplantes que evalúan el donante nos van informando, es cómo estaba el paciente durante la muerte cerebral, después de este episodio que crea gran inestabilidad, que puede crear gran inestabilidad hemodinámica, arritmias, parada, reanimación y soporte, cardioversión y desfibrilación. El soporte hemodinámico, las dosis de soporte y el tiempo de la dosis. Saber adicionalmente que hay unas contraindicaciones. Hoy decir contraindicaciones absolutas es muy complicado, porque existe en la actualidad trasplante cardíaco en pacientes con VIH, con hepatitis C, que antes eran contraindicaciones. Hoy en Colombia yo sé que no tenemos, hasta donde tengo entendido, trasplantes con VIH. Lo que sí no se puede es con SIDA. Sí tenemos trasplante en pacientes con hepatitis C, tenemos trasplante en pacientes con cardiopatía chagásica. Cáncer está claro en trabajo con los hematoncólogos. Y obviamente con la Red Nacional de Donación y Trasplante resolvemos toda la parte legal de los donantes que así lo requieren. ¿Qué hacemos entonces para avanzar y para ir terminando lo que nos reúne ahora en esta videoconferencia? Es, en la actualidad, el donante y el receptor. El receptor no viene a esta conferencia, si está en lista cumple todos los requisitos que así se demandan para que esté en lista. Del donante, la edad, sexo, peso, grupo sanguíneo, conocer todo lo que rodea su causa de muerte cerebral, sus comorbilidades y antecedentes de uso y abuso de sustancias y grupo sanguíneo. Hasta acá es lo que hemos visto de la evolución de la donación. Nos ha llevado a considerar lo que antes no era un donante ideal, ahora sí. Sin embargo, veamos qué nos dice hoy
la literatura, es criterios extendidos o donantes marginales. En un centro de China donde evalúan casi 300 pacientes, encuentran que criterios marginales, pero los podemos considerar, son pacientes que son donantes de órganos para corazón, mayor de 50 años. Tiempo de isquemia, más de 360 minutos. Tiempo de isquemia, 6 horas. Desde donde se coloca el clamp hasta donde se libera para colocar el corazón, 6 horas. La diferencia de peso, más de 20% entre donante y receptor. Que no haya compatibilidad entre grupo IRH, hepatitis seropositiva, enfermedad coronaria y soporte inotrópico. Todos estos puntos se pueden llegar a considerar como donantes marginales en la población en China para 300 pacientes. ¿Qué encontraron ellos? Que cuando evaluamos la sobrevida hasta 5 años no hay una diferencia significativa, excepto, acá yo les muestro, en estándar y marginal. Si el tiempo de isquemia no es ya 360, es 480 minutos, sí cambia. Y también cambia cuando el receptor marginal es mujer y el receptor marginal es hombre. ¿Qué tenemos entonces en esta revisión de casi 300 pacientes en China? Donante marginal, por las características mencionadas, se debe considerar que sí me impacta negativamente el desenlace, tiempo de isquemia y un donante marginal mujer. Adicionalmente, se menciona también, en Estados Unidos, el volumen de trasplante cardíaco. Hablan de volumen y por eso les decía que es muy complicado para Colombia, porque en Colombia, así como en Latinoamérica, el volumen de trasplantes de corazón por centros no es tan grande como en Estados Unidos y en Europa, pero traen 2 puntos muy importantes. Un score que es el impact para evaluar mortalidad en el receptor. No estamos hablando de receptor. Traen un score para evaluar mortalidad en el donante, dependiendo de la edad, el tiempo de isquemia, la raza, creatinina. 15 puntos. Si tengo 7 o más puntos, según la escala, aumenta la mortalidad si uso el donante marginal. Entonces tenemos ya una herramienta basada en la edad del donante, basado en el tiempo de isquemia, riñón y raza, que me sirve para interpretar después el impacto. Y acá vemos cómo esta diferencia aplica si el centro tiene un alto volumen, más de 25 trasplantes, volumen intermedio 14 o 25 y un volumen bajo, donde impacta la edad del donante, donde impacta el volumen del centro. Sería lo único. ¿Qué tenemos entonces nosotros? Vemos cómo la mortalidad a 1 año cambia según el volumen en el score que vimos para donantes, cambia en el score que vimos de receptores, pero vean que las complicaciones que se observan, infección, ACV, diálisis, reintervención y rechazo, la única que tendría impacto sería el rechazo a 1 año. En el centro de Duke, uno de los centros más grandes del mundo, el doctor Adrián Fernández, nos habla entonces de criterios extendidos y menciona algo muy parecido al centro de China y al centro de Estados Unidos, donde vemos las características basales, la etiología, la diabetes, el sexo y la edad tienen como criterio extendido un impacto importante. Otro punto a tener en cuenta es que lo consideran ellos, y es no tanto para que lo tengamos presente, para que lo hagamos nosotros, sino que para que vean hasta dónde llegan en otros sitios. En Duke consideran pacientes que durante el trasplante tengan un foramen oval o un defecto septal y lo cierren.
Me llama la atención que tenían 6 de 80 pacientes con criterios extendidos que además de trasplantarlos, durante el trasplante los revascularizaron. Revascularizados, trasplante y cirugía de bypass coronario. Y adicionalmente 18 pacientes de donante femenino, receptor femenino, que no es lo ideal. Y finalmente los invito a que lean este debate, donde destaco al doctor Kobashigawa, publicado en el 2017, y hablan de una reunión de 66 expertos de 47 centros que se hizo en el 2015, donde querían revisar cómo se seleccionaban los donantes, cuáles eran los criterios extendidos que se consideraban. ¿Qué es importante dentro de la encuesta que se hizo? Porque igual resultados finales depende de la evaluación que se haga epidemiológica. La gran mayoría considera que se requieren donantes mayores para trasplantar pacientes con hipertensión pulmonar. La idea es pacientes de menor peso, no se recomienda más del 30%. Es importante el tamaño del donante y el tamaño del receptor. Otro punto importante es considerar la hipertrofia ventricular por encima de 1.2, 1.3 y 1.4 ya es prohibitivo como un criterio de donación extendido. En cuanto a fracción de eyección, se considera también extendido cuando es menor del 50%, pero vean que hay centros que lo descartan solo cuando es menor del 21%. Para hipertrofia, solamente el 13% cuando es por encima de 1.5%. Vean la variabilidad y cómo nos vamos acomodando a nuestra necesidad de donantes. Y finalmente, el uso de inotrópicos. La presencia de inotrópicos se considera un factor de riesgo y depende también del tiempo. Sin embargo, hablan acá de el ideal es no tener inotrópicos, nivel leve ya es más complejo y 4% consideran que se contraindica cuando ya esta dosis es muy alta. Y finalmente, también concluyen en esta reunión que en el donante se puede considerar manejar terapia con tiroides para normalizarlo en un 53% y solamente un 22% consideran uso de esteroides. Lo que sí es cierto es, en esta reunión de hace 3 años, es claro tener en cuenta el peso del donante, es importante, hallazgos ecocardiográficos, hallazgos demográficos como peso y talla, y la característica de reanimación cardiopulmonar si se requiere para algunos centros. Para terminar, como conclusión de este conversatorio, les menciono 66 expertos, 47 centros de diferente volumen de trasplante. Se considera los más importantes factores de riesgo para el donante, que ya vimos que se pueden modular según la necesidad y la experiencia de los centros, como criterios de extensión o marginales: donantes mayores, hipertrofia ventricular, el tiempo de isquemia y uso de inotrópicos. La diferencia del sexo, es claro que en publicaciones aún más recientes, el año pasado por el mismo doctor Kobashigawa, la diferencia del sexo, donante mujer, receptor hombre, se considera un factor de riesgo para el trasplante cardíaco. La enfermedad coronaria vimos cómo se puede manejar en centros muy expertos, y lo otro, la neoplasia como causa de muerte. Tener presente la neoplasia como causa de muerte, porque ha pasado y hemos tenido inclusive en nuestro centro pacientes con neoplasias que van a neurocirugía y fallecen por tumores localizados. Entonces es muy importante tener el concepto de los especialistas. Y factores de riesgo para el receptor que también se pueden considerar, pero les menciono, no lo manejamos acá: receptores marginales, reoperados, sensibilizados, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas y demás. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Para considerar trasplante cardíaco, un paciente en lista de espera y un potencial donante, debemos revisar en el grupo de trasplante cardíaco
¿Cuáles son nuestros criterios de donantes? ¿Vamos a tener criterios extendidos? Sí. ¿Cuáles y cómo se manejan? Yo acepto un paciente hasta 40 años. Si tiene 45 años, ¿qué vamos a pedir? Más de 50 años, ¿qué pedimos? Por ejemplo, un eco, un cateterismo, ecoestrés y demás. Todo esto para que podamos llevar a feliz término el trasplante cardíaco. Es lo que tenemos para conversar con ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias y esperamos ya que a través de Actos, si tienen alguna inquietud, alguna duda, nos la hagan llegar. Muchísimas gracias.